precisamente viendo el tema de alianzas, viendo el futuro de esta próxima Asamblea Legislativa. Estamos en una recta ya, en un proceso de menos de 2 meses para elegir al próximo presidente de la República. Veíamos reuniones ayer con la fracción. Ayer nos costó muchísimo llegar a esa reunión, viera usted. Pero gracias a que Roberto Thompson dijo aquí en la mañana que iban a tener esa reunión a las 4, estábamos nosotros y la Nación, me parece, logramos llegar a ese encuentro y tenerlo. Hay como mucha discreción en el manejo de las reuniones. Siempre logramos enterarnos por alguna u otra razón. ¿Por qué hay tanto cuidado y cómo ve usted ese futuro de la Asamblea Legislativa? Y tanto cuidado y tanta precaución y tanto movimiento. Ronnie Monge, quien es de la campaña también de don Antonio Álvarez de Santi. Muy buenos días a todos y todas las costarricenses. Sí, efectivamente, después del domingo se ha venido dando un acomodo normal dentro de lo que es la estructura política del país. Los partidos se reúnen a lo interno para tomar decisiones, los que están dentro de la segunda ronda y los que estamos fuera, pero sobre todo en aras de lo que nos toca. Nosotros tenemos la fracción legislativa más grande nuevamente. Los costarricenses han decidido que Liberación Nacional tenga la fracción más grande y por supuesto que esto se articula en torno a Antonio Álvarez de Santi, que ha sido nuestro candidato y ha sido nuestro líder para estas elecciones. Y me parece que no es que haya secretismo, porque ayer mismo don Roberto lo decía acá en el programa, que íbamos a tener una reunión o que se iba a tener una reunión de parte de los diputados electos, pero creo que en el momento coyuntural que estamos viviendo es importante poder hablar con cierta privacidad cuál va a ser las decisiones que se van a tomar a lo interno de la fracción. Estamos prácticamente a 3 meses de que ellos asuman, vienen en 2 meses las elecciones de segunda ronda y por supuesto que hay una serie de informaciones que se deben dar que tienen que darse en la intimidad de las fracciones legislativas y de los partidos políticos, sobre todo si en algún momento se llega a algún tipo de negociación de tipo partidaria. Ayer don Antonio dejaba claramente que su primera impresión es que cada uno de nosotros y nosotras los liberacionistas tengamos la oportunidad de vincularnos o apoyar a alguno de los candidatos que quedan en juego. O no apoyarlos, en su caso usted anunció, no fue de los primeros que anunció que no va a votar por ninguno de los dos. No, yo dije que no iba a votar, por el PAC. Y que no sabía si con por Fabricio tengo reservas y lo he dicho públicamente, uno sobre el equipo económico, pero creo que eso es solventable, se puede él rodear de personas adecuadas para cumplir con la parte económica, que para mí es lo más importante en este momento. Y el otro tema que a mí me preocupa de Fabricio Alvarado es el tema de los derechos humanos. Sin embargo, en estas horas que me he puesto a pensar, en realidad este es un tema que pasa por la Asamblea Legislativa y ahí ya todo está decidido. Entonces es poco lo que puede hacerse de Casa Presidencial en ese sentido, porque a lo que se aspira dentro del tema de derechos humanos es a leyes, ¿verdad? No a parte reglamentaria que ya un poco se ha cumplido en este gobierno. Entonces, inicialmente, en este momento, yo tendría una tendencia, voy a ir a votar, creo que sería irresponsable de un diputado de la República llamar a no votar, hay que ir a votar. Hay 4 opciones. Don Carlos Alvarado, que yo la tengo descartada, Fabricio Alvarado, que podría eventualmente decantarme por él, o votar nulo o blanco, pero hay que ir a votar. Este proceso le cuesta muchos millones al Estado costarricense como para no ir a votar. Si la mayoría de los costarricenses decidió que había una segunda ronda, hay que respetar la decisión de esa mayoría de los costarricenses. La mayoría de los costarricenses decidió, obviamente, que tengamos esas 4 alternativas, ¿verdad? Nulo, blanco, don Carlos o Fabricio. Y uno podría decir, bueno, si esa es un poco la inclinación de Ronnie Monge, ¿estará por allí la inclinación de otros de que les suena más o podría llamarle la atención un Fabricio Alvarado con un equipo económico que en algún momento nos fortalezca Liberación Nacional? No, las democracias modernas donde existe el multipartidismo, lo que existe son los gobiernos de coalición, de unión, de donde se ponen sobre la mesa cuáles son los temas importantes del país y se aportan esos. Acá el debate desgraciadamente no se pudo centrar sobre eso después de la resolución de la Corte Interamericana. Yo aquí traía unos datos de la encuesta de Opol Consultores, como puede verse que a partir de la resolución de la Corte Interamericana, Liberación Nacional empieza a caer y crecen abruptamente tanto Carlos Alvarado como Fabricio Alvarado hasta cumplir lo que se dio el domingo pasado.
donde entonces los temas como la inseguridad, que ha crecido en estos 4 años de una manera impresionante, donde hemos puesto récord en la tasa de homicidios 3 años consecutivos, donde el problema del déficit fiscal no se estabilizó, más bien se acrecentó, donde no ha habido una política real de empleo público, donde no se tuvo la capacidad de concertar los nuevos impuestos que se necesitaba este país, donde se han dejado temas importantes sin ser convocados simplemente porque despertaban cierta resistencia de parte del sector sindical del país, como educación dual, cuando se dejó de parte todo lo de los pluses salariales. Bueno, esos son los temas sobre los cuales deberíamos debatir y sobre los cuales los partidos que están en este momento en la contienda electoral deberían buscar una alianza nacional para que se trabajen. Ok. Don Ronnie, y pensará, perdón, nada más, en el tema de liberación, el cálculo partidario que se puede hacer, inclusive viendo ya hasta una elección en 4 años para declinarse a una posible alianza o no con Fabricio Alvarado. Yo creo que nosotros no tenemos cálculo político en eso. Si lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos hecho desde hace mucho y podríamos en estos días sí haber dicho, con una salida muy fácil. Así como los cristianos en algunos momentos, cuando fuimos gobierno, nos dieron el apoyo, nosotros en este momento venimos a lo... Y aquí don Antonio ha sido muy consecuente en decir, uno, que se va a reunir con los dos, y que en primera instancia él insta a los y las liberacionistas a que tengan la posibilidad de votar libremente. El caso particular mío es muy sencillo, es que yo analicé los casos de corrupción del gobierno y he analizado a raíz de los casos de corrupción de este gobierno todos los temas de inseguridad, los temas de déficit fiscal, de economía, y para mí el gobierno de Acción Ciudadana ha sido totalmente deficiente y además con una promesa hecha por el candidato en diciembre que consta en los medios de comunicación de que muchos de los ministros continuarían. Yo, por lo personal, Ronnie Monge no quiere 4 años más de Acción Ciudadana. Bueno, pero también donde hubo movimiento ayer, y es interesante ver cómo se va delineando un poco lo que va diciendo Ronnie Monge con un poco lo que sentíamos ayer o lo que se percibe con algunas de las figuras de liberación. Marcela Guerrero, ayer se reunió con Otón Solís, Otón Solís se reunió con Juan Diego Castro, muy cercana a la campaña de... Nos costó hoy tener a Otón Solís, nos costó tener gente también del Partido de Integración Nacional esta mañana, pero Marcela Guerrero muy cercana a las tiendas, por supuesto, del PAC. Sorprende también esta reunión y se habla de alianzas. Muy buenos días, Laura, y un saludo a quienes están en sintonía. En primer término, hay que señalar que creo que después del 4 de febrero el sistema de partidos políticos tiene que hacer un análisis de fondo sobre lo que aconteció en los resultados electorales y me parece que fundamentalmente en lo que tiene que ver con una política de alianzas. A mí me encantaría en este momento estar en el set para estar debatiendo los datos que ofrece el estimado compañero Ronnie Monge sobre su perspectiva en las diferentes áreas para poder equilibrar lo que en mi criterio es el resultado de viejos problemas. Creo que el Partido Acción Ciudadana tiene que asumir una responsabilidad y una explicación sobre los temas planteados y también sobre las posibilidades y perspectivas de lo que nosotros hemos denominado un proyecto país. Es obvio que en este momento estamos tocando las puertas y nos están tocando las puertas no solo sectores políticos, sino sectores que coyunturalmente o de forma permanente han sido aliados de temas y no de personas. Creo que una situación como la que estamos atravesando nos genera retos importantes. Creo que lo principal es poner en perspectiva cuáles son las prioridades del país. Yo me he destacado en la Asamblea Legislativa por ser tremendamente respetuosa de las opiniones de las y los compañeros y poder buscar los puentes necesarios y suficientes cuando está de por medio un proyecto o una visión que impacta a sectores amplios de la sociedad. Y creo que en este momento lo que nos tiene en el Partido Acción Ciudadana, uno, es una gran humildad de saber que la situación que atraviesa el país es una situación donde, como se ha señalado, se está demandando entendimiento. La Asamblea Legislativa no ha podido salir adelante con temas estructurales
El Código Procesal Penal, por ejemplo, ha sido un tema que ha estado sobre la mesa y no ha tenido resultados, y esto no es solo el remozamiento de una nueva estructura legal para poder combatir, por ejemplo, los datos de inseguridad que señalan en este momento en el CET. Creo que hay una serie de elementos, Laura, que pasa por personas que generan confianza, por personas que están viendo más allá de la coyuntura inmediata, por agrupaciones que tengan la humildad. Nosotros hemos reconocido errores, creo que algunos de ellos tal vez no fueron empezar con un debate por el fondo. Asumimos que ese liderazgo tiene que asumirse en este momento, reconocemos que hay errores y también reconocemos que esto no depende de un partido político. El acercamiento de don Otón Solís con el compañero Juan Diego Castro, me parece, yo desconozco los detalles, pero lo que es cierto es que Otón estimuló hace más de un año un acuerdo nacional firmado por los partidos políticos. Entonces me parece que más que visiones individuales tenemos que buscar una visión amplia para ver el alcance de la alianza en función de resolver problemas. Asumimos errores y asumimos una coyuntura en donde esperamos ser útiles y no poner en perspectiva en qué podemos también sumar y en qué no podemos dar resultados. Hay un tema que pasa por la Asamblea Legislativa, creo que es una buena oportunidad para dar un debate amplio sobre un pacto fiscal que hace más de 15 años este país no ha podido lograr. El tema de exoneraciones es un tema que hay que entrarle, estamos dispuestos a entrar también en empleo público. Hay sectores de la sociedad que han recibido exoneraciones en los últimos 15 años y hoy ya no son los sectores de punta. Hemos tenido conversaciones con el sector privado en términos del estímulo y el liderazgo que tiene que asumir este país en los retos que vienen. Perfecto. No es solamente un tema de nuevos ingresos, y así con el tema de movilidad y otros temas que estamos poniendo sobre la mesa. La mejor disposición para hablar de una política de alianzas amplia con, además, no solo los partidos políticos, sino sectores organizados y la ciudadanía costarricense. Perfecto, doña Marcela, muchísimas gracias. Don Ronnie, pues parte de la réplica que también señala doña Marcela, y saber si ya tienen determinado también ustedes en algún momento cuándo estaría reuniéndose don Antonio con cada uno de los candidatos dentro de lo que ha sido la gente más cercana a Antonio, que usted ha sido uno de ellos. Bueno, yo creo que Antonio le ha dicho que ya le habló a los dos candidatos, dependerá de la agenda de ellos y la coordinación con la de Antonio para verse. Bueno, a mí me preocupa lo que se señala ahorita, ¿verdad? De que se aceptan los errores, sí, pero el problema es que hubo una incapacidad de gestionar una agenda fiscal cuando se tuvieron 13 diputados y una alianza muy grande con el Frente Amplio de 9, que les daba 22 diputados. En este momento, el Partido Acción Ciudadana lo que tiene son 10 diputados, podría sumarse los 4 del PIN, 14, y el del Frente Amplio 15. Todavía queda una agenda mucho más debilitada en ese sentido si no buscan buscar acuerdos y alianzas que en estos 4 años han demostrado muchas debilidades en la búsqueda de la construcción de esos acuerdos. La construcción de los acuerdos y el año más productivo que tuvo la Asamblea Legislativa fue cuando Antonio Álvarez de Santi fue presidente, porque realmente tuvo la capacidad a través de la Fracción de Liberación Nacional y de todo el respaldo de las demás fracciones de que los temas realmente importantes se vieran en ese momento. Y entonces esa es una de las grandes preocupaciones cuando mantenés a las mismas personas y no tuvieron la capacidad de generar acuerdos y vienen temas tan difíciles, estructurales para el país, dejar en las mismas manos el gobierno de este país. Don Ronnie, ¿cuáles serían de hecho esos ejes o esos puntos principales, por ejemplo, del Partido de Liberación Nacional, del que usted puede hablar, que darían el sí o el no para irse a alguno de los dos lados? Yo creo que la parte económica es fundamental. Bueno, lo dijo ahora, en la materia económica. Nosotros tenemos que abordar la parte no solo de los ingresos a través de la reforma tributaria, que no es cierto que no se ha logrado tampoco en 25 años, se logró, y el Partido de Acción Ciudadana, buscando errores de procedimiento, se trajo abajo la reforma tributaria que se aprobó en la administración doña Laura Chinchilla.
Y entonces los acuerdos a veces se logran. El acuerdo que se dio entre Laura Chinchilla Y Otón Solís. Y Y el Otón Solís mismo en ese Acción momento. Ciudadana, porque don Juan Carlos Mendoza, el de Acción Ciudadana, buscó todas las formas posibles de traerse abajo ese acuerdo que se había logrado y que hoy tendría este país a nivel financiero muchísimo mejor de lo que tenemos si no hubiéramos buscado errores de procedimiento simplemente para no colaborar con la administración de doña El Laura tema Chinchilla. económico. ¿Cuáles serían, Marcela Guerrero, esos temas que ustedes verían para hacer alianza con los otros grupos? O sea, fundamentalmente aquí hay un tema de generación y distribución de riqueza, Laura. Yo tengo que decir, y está en evidencia, cuáles han sido las dificultades desde el 2002. Lo único que se logró fue avanzar en un plan de contingencia, porque justamente hay sectores dinámicos de la economía que no han permitido llegar a acuerdos. Yo creo que esto no es solamente un tema de acuerdos dentro de los partidos políticos, y eso es algo que tenemos que entender. Es un acuerdo con sectores amplios. Me parece que fundamentalmente es un tema de ingresos que tiene que ver con renta mundial, del cual yo sé que muchísimos de los partidos políticos no están de acuerdo. Pasa por el tema de ver si se moderniza el IVA, pasa por revisar exoneraciones, pasa por entrarle al tema de evasión fiscal, que es un paquete mucho más amplio en términos de que avanza incluso más allá del tema de fraude fiscal, y por supuesto pasa por el tema de empleo público. Es decir, entramos con el tema de también pensiones, el tema de poder darle a este país un nuevo esquema en materia de movilidad, infraestructura pública, no solamente vial, sino de transporte. Tiene que ver además con los nuevos retos frente a la transición energética de este país. Hay un proyecto avanzado ya, que es Ley de la República, ayer salió publicado, que es la Ley de Transporte Eléctrico, pero necesitamos combatir abiertamente el tema del cambio climático. Tiene que ver además con lo que podríamos denominar la red de seguridad social, qué vamos a hacer con el sistema de pensiones a nivel nacional. Y significativamente creo que un tema central para el PAC es el tema de educación. Perfecto. Tenemos que cerrar aquí, David, pero ya oímos más o menos cuáles son los temas que van a estar allí en negociación que digamos que le interesan al Partido Liberación Nacional, que le interesan al Partido... Nada más un cierre ahí, que es de las cosas que a uno le llaman la atención. Por ejemplo, este gobierno no ha impulsado renta mundial, sino renta global. Y yo creo que a veces no tienen claro esa diferenciación, porque inclusive cuando se debatía en algún momento en la Comisión de Panama Papers, hablaban de renta mundial y renta global y las confundían, y son cosas diferentes, y yo creo que hay que dejarlas claras para los costarricenses. Perfecto. Bien, muchas gracias a Marcela Guerrero, gracias a Ronnie Monge que nos acompañó esta mañana. Nos vamos. Así es. Muy buenos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día.